Hola, tengan ustedes muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre microcirculación y sistema linfático. La microcirculación es el sistema dentro de todo el sistema circulatorio que permitirá acercar a la célula todos los compuestos que son trasladados desde distintas distancias y distintos órganos hacia el efector final de la célula para su utilización y su correcto funcionamiento. Tal es así que este sistema de microcirculación está conformado por gran cantidad de capilares, ¿sí? Alrededor de 10.000 millones de capilares en todo nuestro organismo, que van a permitir acercar, ¿sí?, en proximidad estos compuestos a la célula para que ésta pueda utilizar, ¿sí? En esta acercar los distintos compuestos también participa el sistema linfático, ya que ciertos compuestos, vamos a ver, que son volcados al intersticio desde los capilares, no vuelven hacia las vénulas y por tanto al sistema venoso y el sistema circulatorio directamente, sino que a través del sistema linfático se produce este barrido, si se quiere, de sustancias para justamente retornar al sistema venoso y por tanto al sistema circulatorio. Entonces, para comenzar, lo que vamos a hacer ahora es plantear los objetivos de esta charla, que será ver cómo los cambios en la concentración sanguínea, la concentración tisular y la permeabilidad capilar de un sustrato alteran su transporte por difusión a través de los capilares, explicar cómo los cambios de la densidad de la perfusión capilar afectan el transporte de sustancias a través de los mismos. Veremos cómo los capilares reabsorberán o filtrarán agua en base a los cambios de presión hidrostática capilar, presión oncótica plasmática, la presión hidrostática intersticial y la presión oncótica intersticial, cuestiones que ya hemos visto en charlas del sistema renal y que recomiendo que se revisen si no las recuerdan o no los han visto a esta altura del cursado. Considerar los factores que pueden estar involucrados en el desarrollo de edema en un tejido con la afectación de la filtración en el líquido de los capilares y el drenaje linfático del tejido, explicar cómo los cambios en la resistencia precapilar y postcapilar pueden aumentar o disminuir el movimiento de líquido fuera de los capilares y cómo estos pueden inducir o atenuar la formación del edema, explicar los mecanismos miogénicos y metabólicos responsables de la autorregulación del flujo sanguíneo, veremos cómo afecta el sistema nervioso simpático, la resistencia vascular, la presión y la capacitancia venosa, además de los distintos fenómenos que se producen de intercambio a nivel de la microcirculación. También veremos cómo el sistema endotelial, a través de distintos factores locales, como puede ser el óxido nítrico, regulan la función arterial. Y también revisaremos el comportamiento del sistema linfático y los factores que determinan el flujo a través de sus vasos. Entonces, para comenzar, lo que haremos es ver las propiedades de las distintas divisiones vasculares, principalmente las involucradas en esto que hablamos del sistema microcirculatorio, parte del sistema circulatorio general, ¿sí? La microcirculación está conformada por las estructuras que se encuentran entre lo que serían las arteriolas y las vénulas, ¿sí? Las arteriolas tienen la característica de que son ya vasos de pequeño tamaño, ¿sí?, de 5 a 25 micras, que tienen inervación del sistema nervioso autónomo y que tienen una capa de células musculares lisas vasculares, por tanto tendrán cierta regulación en el flujo a partir de la vasoconstricción o vasodilatación. A partir de ellas se van a generar metaarteriolas y capilares. Las metaarteriolas no están inervadas, ¿sí?, se encuentran conformadas por una capa de células musculares lisas vasculares, además de tener como característica que estas células se ubican de forma discontinua, no en forma continua como se ubican en las arteriolas. Por tanto, en las metaarteriolas va a haber cierta respuesta de vasoconstricción o vasodilatación, principalmente por los distintos mediadores que vamos a ver más adelante, cosa que no pasa en los capilares porque no están inervadas y no tienen células musculares lisas vasculares. Entonces, la regulación del flujo que va a venir a través de los capilares estará determinada por los esfínteres precapilares, ¿sí? Estos esfínteres precapilares permitirán el ingreso o no de mayor volumen de sangre a todo este árbol, ¿sí?, de conexiones del sistema capilar,
que terminarán desembocando todo en las vénulas, ¿sí? Que también son vasos de 5 a 25 micras, al igual que las arteriolas, que tienen una capa discontinua de células musculares lisas vasculares, y como puede verse en esta gráfica, en realidad el diámetro va a ir disminuyendo de tamaño hasta los capilares, que van a ser los vasos más pequeños, para luego ir aumentando en las vénulas, venas y venas de gran calibre. La superficie que ocupan, si uno toma la superficie de todos los vasos en total, la mayor cantidad de superficie está a nivel de los capilares, ¿sí? Y las vénulas, es decir, las zonas de intercambio es donde más superficie entra en contacto la sangre con las células, mientras que el volumen en conjunto se encuentra mayoritariamente ubicado a nivel de las venas y vasos de gran calibre, sistema de alta capacitancia, como hemos visto en otros teóricos. Particularmente en estas divisiones vasculares también podemos decir que la velocidad de flujo es mucho mayor a nivel de arterias y arteriolas que en los capilares, vénulas y venas, mientras que el volumen, como habíamos dicho, se encuentra mayormente ubicado en el sistema de capacitancia o sistema de baja presión de las vénulas y venas, como vemos en esta gráfica, mientras que la resistencia vascular se ubica principalmente a nivel de las arteriolas, que es donde está la mayor representación de lo que se denomina resistencia periférica total. En cuanto a los tipos de capilares, vamos a tener distintos capilares en distintos tejidos dependiendo los requisitos y el tipo de intercambio que se produzca entre la sangre y el tejido en particular. Así vamos a tener capilares continuos, que es la variedad más frecuente, con zonas de oclusión de 10 a 15 micras de ancho. Estos capilares se ubican principalmente a nivel del músculo esquelético y también a nivel de la barrera hematoencefálica, aunque en la barrera hematoencefálica tienen uniones intercelulares estrechas que limitan el paso de sustancias. Por tanto, lo que es el líquido cefalorraquídeo tiene diferencias con respecto al plasma. En cuanto a los capilares fenestrados, poseen células endoteliales que tienen perforaciones o ventanas, ¿sí? Estas permiten un mayor intercambio entre el vaso y el intersticio, y estos suelen estar ubicados rodeando los epitelios, es decir, ya son zonas de mayor intercambio, como puede ser el intestino delgado o algunas glándulas exócrinas. También tenemos los capilares discontinuos, que son los capilares de mayor capacidad de intercambio, que además de las ventanas tienen huecos realmente entre las células en sí mismas y a través de las células que permiten un mayor intercambio entre intersticio y el vaso. El mejor ejemplo son los sinusoides hepáticos. En cuanto al intercambio que se va a producir a nivel de los capilares, es para considerar un ejemplo claro de intercambio es el que se produce entre oxígeno y dióxido de carbono a nivel de los vasos y de los tejidos, donde el ritmo de extracción del oxígeno en un tejido dependerá del flujo sanguíneo y de las demandas metabólicas, es decir que habrá una mayor extracción a mayor demanda y menor extracción a mayor flujo sanguíneo. Así, la presión parcial de oxígeno en el interior del capilar, en cualquier punto a lo largo de este, dependerá de la concentración de oxígeno libre. Recordar que el oxígeno viaja principalmente unido a la hemoglobina, ¿sí? Y el resto es el contenido de oxígeno disuelto en la sangre, ¿sí? Que esto es menos del 2%. Y entonces tiene su particularidad la difusión del oxígeno puntualmente a través de estos capilares para llegar al intersticio, porque la mayor cantidad de oxígeno se encuentra unido a la hemoglobina, y entonces esta hemoglobina requiere liberarlo en los tejidos para producir el correcto intercambio, como ya hemos visto en sistema respiratorio y todo lo que involucraba el efecto Bohr, ¿sí? Para el intercambio a nivel periférico, a nivel tisular, y el efecto Haldane con los intercambios que se producían de gases a nivel de los pulmones. En cuanto a otra variable que será limitante para el intercambio será el flujo sanguíneo capilar, el coeficiente de difusión que tendrá
Este gas desde la luz del capilar. El radio del capilar también será importante para producir una mayor o menor paso de los glóbulos rojos a través del mismo. El radio también del cilindro tisular, principalmente al que el capilar está suministrando el oxígeno, el consumo de oxígeno por este tejido. Hay tejidos que tienen alto consumo de oxígeno, como puede ser el miocardio ventricular, y otros tejidos que tienen muy poco consumo de oxígeno, como podría ser el cartílago óseo. Y además, la distancia axial será otro factor que determinará la difusión correcta de los gases. Entonces, uno puede medir la tasa de extracción de oxígeno y también de alguna otra sustancia a partir de el cálculo de la diferencia entre el oxígeno arterial menos la concentración del oxígeno venoso, dividido la concentración de oxígeno arterial, es decir, la concentración que había ingresado en ese capilar. Así, si uno tiene como ejemplo que el oxígeno que ingresa son 20 mililitros de oxígeno por decilitro y lo que sale son 15 mililitros de oxígeno por decilitro, lo que nos va a dar la tasa de extracción es un 25%, y eso lo que significaría es que ese tejido lo extrae un 25% del oxígeno que llega a nivel de los capilares. En cuanto al intercambio también que se produce en los capilares, ya hemos visto en charlas de propiedades físico-químicas de los líquidos corporales, que recomiendo su revisión, los fenómenos de difusión involucrados en el movimiento de ciertas sustancias a través de una membrana semipermeable. Así también, además de la difusión, tendremos que habrán otros movimientos, como puede ser la convección de agua, es decir, el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable que puede producir el arrastre de solutos, también como hemos visto ya en el sistema renal, y la transitosis de macromoléculas, que es necesaria a través de fenómenos de endocitosis y pinocitosis para el movimiento de sustancias por vía transcelular. Así entonces, el intercambio dependerá de la capacidad de difusión a través de los capilares y de la concentración a ambos lados de la membrana, donde podemos ver que el flujo de masa, ¿sí? O cantidad de soluto transferido por unidad de tiempo, será igual al área de superficie por el flujo del soluto, donde el flujo del soluto, como hemos visto a partir de la ley de Fick, dependerá del coeficiente de permeabilidad, es decir, del coeficiente determinado por la difusión y el grosor de la pared, menos la concentración a nivel del capilar de la sustancia determinada, menos la concentración de la misma sustancia a nivel intersticial. Así entonces, estos serán los distintos parámetros que determinarán el movimiento de las sustancias, y que también tienen que ver entonces con lo que vimos de las fuerzas de Starling para lo que serían el fenómeno de convección y de movimiento de líquidos a través de una membrana semipermeable. ¿Sí? Esto lo hemos visto a nivel en la charla de filtración glomerular, que también pueden revisarla para volver a ver estos conceptos, pero lo principal es que nosotros vamos a tener una presión neta de filtración determinada por las diferencias entre las presiones hidrostáticas y oncóticas que se tengan a nivel del capilar y también a nivel intersticial. Entonces eso determinará una presión neta de filtración que estará influenciada también por el coeficiente de permeabilidad, que depende justamente de la permeabilidad de esta membrana a una solución determinada. Eso establecerá un flujo de volumen, ¿sí? Para el filtrado glomerular era la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Que estaba también determinado en el caso de lo que vemos aquí de las presiones oncóticas a nivel del capilar y del intersticio, por el coeficiente justamente o índice de permeabilidad, que depende de justamente la capacidad que tienen los solutos de atravesar la membrana. Distinto es el coeficiente de filtración, que está determinado principalmente
por las características de la membrana, ¿sí? Entonces, la diferencia entre las presiones hidrostáticas y osmóticas, ¿sí?, determinarán la capacidad o no de atravesar esta membrana por distintas soluciones. El principio de Starling entonces predice la ultrafiltración en el extremo arteriolar y la absorción en el extremo venular de la mayoría de los lechos capilares. Es decir, que todo lo que se filtra, ¿sí?, es esperable que, por diferencia de presión a nivel intersticial, luego se reabsorba, ¿sí?, a nivel venular, principalmente para que no se acumule líquido dentro del intersticio. El aumento de la permeabilidad vascular, el área de superficie y el flujo sanguíneo aumentarán la difusión de moléculas pequeñas desde la sangre, que es lo que se observa en esta gráfica. Entonces, lo que podemos decir es que aquellos factores determinantes del movimiento de sustancia a través del capilar serán las diferencias de presión, ¿sí? Estas diferencias de presión van a producir a nivel de los capilares periféricos, ¿sí? No hablemos de sistemas complejos de filtración o de ultrafiltración como el glomérulo renal, sino que a nivel periférico las diferencias de presión o la presión neta de filtración a favor de que se produzca el volcado de contenido hacia el intersticio producirá que se acumule justamente líquido a nivel intersticial. Este líquido que se acumula a nivel intersticial en un 90% volverá a través de las vénulas, en las mismas se produce una concentración o un aumento en la presión osmótica debido a las proteínas que no tienen capacidad de filtrar. Entonces, en la medida que se van filtrando solutos pequeños y agua hacia el espacio intersticial, aumenta la presión oncótica en la vénula y disminuye la hidrostática, lo cual genera una presión neta hacia la reabsorción. De lo que se filtra, el 90% se reabsorbe en el extremo venular y vuelve por el sistema venoso hacia el corazón. Mientras que un 10% irá a parar a la linfa, ¿sí?, al sistema linfático, y este 10% es muy importante porque a lo largo del día representa un volumen cuantioso, ¿sí?, y que si no es recuperado puede producir fenómenos patológicos importantes, ¿sí? Así entonces, podemos ver en esta gráfica que la presión hidrostática intersticial estará a favor de que el líquido vuelva hacia el capilar. La presión hidrostática del capilar tenderá a sacar el líquido desde la célula, desde el capilar hacia el intersticio, mientras que la presión oncótica hará lo contrario. La oncótica del capilar tenderá a retener el líquido dentro del capilar, y la presión osmótica o oncótica del intersticio tenderá a retener líquido en el intersticio. Así, las diferencias de estas presiones determinarán una presión neta de filtración, una presión neta de reabsorción, cuando las presiones tiendan a ser lo que se denominan negativas, y espacios o momentos, como puede ser el punto de inflexión de esta gráfica, donde el movimiento neto será nulo, ya que se equipararán las diferencias de presión que tienden a sacar el líquido o a retenerlo en los capilares o en el intersticio. Entonces, cada vez que se produzca un desbalance de estas presiones, tendremos situaciones donde se acumulará líquido en el intersticio y producirá lo que se denomina un edema, cuestión importante para la fisiopatología, y por ello es que es importante comprender este juego de presiones. Entonces, toda vez que tengamos una situación de vasodilatación precapilar con aumento en la presión capilar, tendremos una mayor acumulación de líquido en el intersticio y, por tanto, una situación potencial de edema, ¿sí? Esto también puede ser producido por un aumento de la presión a nivel venoso, es decir, que yo puedo tener una situación de aumento de la cantidad de líquido que llega, o que se produzca una situación de estancamiento en la circulación venosa que aumente la presión a este nivel y produzca también entonces la salida o acumulación de mayor cantidad de líquido en el intersticio de lo que realmente puede ser llevado nuevamente al sistema venoso. Por otro lado, la disminución de las proteínas plasmáticas será un factor importante
como puede ser en una situación de un síndrome nefrótico, donde tendremos una disminución de la presión oncótica dentro de los capilares, lo que tenderá a sacar líquido de los mismos y volcarlo al intersticio. Asimismo, si yo tengo una dificultad para producir un correcto flujo linfático, ya sea por una obstrucción o alguna limitación en movilizar este 10% que se va acumulando en el intersticio, también tendremos una situación de edema, nada más que la acumulación de líquido provendrá del sistema linfático, y en este caso la característica del edema es distinta al edema blando o denominado blando producido por acumulación solamente de agua, ya que la acumulación de líquido que proviene del sistema linfático tiene gran cantidad de mucopolisacáridos, lo cual genera un edema duro, ¿sí? Dado que no se puede comprimir, digamos, o es un edema a tensión que no permite la depresión cuando uno hace una prueba como puede ser la prueba de la FOBE. En cuanto a la regulación de la microcirculación, tenemos que tener en cuenta que hay varios factores que producen aumento o disminución del flujo, ya sea por constricción o dilatación de las arteriolas principalmente. El sistema nervioso autónomo participa activamente en la regulación de la presión arterial sistémica. Sin embargo, a nivel de la microcirculación hay muchos factores locales que participan regulando el caudal, como puede verse en estas gráficas, ¿sí? Donde pese a que el sistema nervioso autónomo tiene su rol produciendo una vasoconstricción a través del sistema nervioso simpático o induciendo una vasodilatación a través del sistema nervioso parasimpático, muchas veces los factores locales son los factores que median primariamente la respuesta a nivel de los capilares, porque son producidos justamente por el endotelio. Entonces son los factores que más rápidamente van a actuar frente a distintas situaciones de desbalance que requieran una constricción o dilatación rápida. En cuanto también a otros factores que podemos tener que regulan este flujo a través de la microcirculación, están los factores hormonales, que van a ser factores que provienen de órganos a distancia, ¿sí? Y que van a actuar en distintos sistemas capilares para producir una disminución del flujo o un aumento del flujo sanguíneo. Este aumento de la constricción produce un aumento en la resistencia y disminución del flujo, lo cual debe considerarse que depende de las resistencias precapilares, capilares y postcapilares, ¿sí? Y la resistencia precapilar justamente será la más importante, ya que se va a producir a nivel de arteriolas, metaarteriolas y los esfínteres precapilares. Y la resistencia del lecho capilar, como acabamos de ver, dependerá de la actividad miogénica, ya vamos a ver de qué estamos hablando, la actividad metabólica, ¿sí? Los metabolitos que se produzcan a nivel local, y factores vasoactivos que pueden provenir del sistema nervioso o hormonas generadas a distancia. En cuanto a la resistencia del lecho capilar, como comentamos recién, se va a calcular sumando, ¿sí?, las resistencias precapilar, capilar y postcapilar, teniendo en cuenta que la precapilar siempre es la más importante. Además hay que tener en cuenta que para que se produzca la contracción de la célula muscular de los vasos, ¿sí?, del músculo liso vascular, vamos a tener tres cambios centrales que van a ser los que siempre van a estar modificándose. Para que se produzca una contracción del músculo liso vascular, tiene que aumentar el calcio o disminuir el AMP cíclico o el GMP cíclico como segundos mensajeros. Toda vez que ocurran estos fenómenos, vamos a tener la contracción de la célula muscular lisa vascular, cuestión que pasa al contrario cuando tenemos una dilatación, ¿sí?, del músculo liso vascular o una relajación del músculo liso que involucra la disminución del calcio intracelular, aumento del AMP cíclico o aumento del GMP cíclico. Entonces, estos fenómenos vamos a ver que se mantienen, ¿sí?, a lo largo de las distintas respuestas que vamos a ir viendo de
los mediadores que participan justamente en esta regulación. Entonces, la regulación de la microcirculación va a estar afectada por un control miogénico, ¿sí? Como ya hemos visto también a nivel de las arteriolas glomerulares. Recomiendo ver el teórico de filtración glomerular, si no lo recuerdan, donde el músculo liso vascular posee canales iónicos que pueden ser activados por distensión, y el estiramiento de la pared vascular justamente produce un aumento de la disponibilidad de calcio intracelular, y eso aumenta la tensión activa desarrollada por estas células musculares. Es decir, que a mayor dilatación, por mayor volumen que viene dentro del capilar, mayor respuesta y por tanto aumento de la resistencia y disminución del caudal. En el caso de que estemos frente a un control metabólico, lo que estamos hablando es que distintas sustancias que se producen por la acción celular, como puede ser cambios en la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, la concentración de hidrogeniones, potasio, ácido láctico, adenosina o nucleótidos de adenosina, determinan cambios en las células musculares lisas y modifican el estado contráctil a fin de mantener lo más homeostático posible el aporte de nutrientes a los tejidos. Además, tenemos el control producido por el endotelio, que el endotelio es realmente un tejido endocrino que produce gran cantidad de sustancias y metabolitos que son capaces de aumentar o disminuir el tono contráctil del músculo liso. Así vamos a ir viendo algunos ejemplos de esto que estábamos hablando. Por ejemplo, para la acción del sistema nervioso autónomo, lo que podemos ver es que para la vasoconstricción vamos a tener principalmente la acción del sistema nervioso simpático por liberación de noradrenalina, que va a actuar sobre receptores alfa 1 y alfa 2 en las células musculares lisas vasculares, que van a llevar a la contracción de las células musculares, ¿sí? Algunas por aumento directo del calcio y otras por disminución del AMP cíclico, como vimos recién. Además de esto, la liberación de noradrenalina puede actuar también interactuando con otros neurotransmisores, como puede ser el neuropéptido I o el ATP, y actuar sobre distintos receptores produciendo vasoconstricción. Al contrario, lo que producen como estímulo vasodilatador puede ser la liberación de adrenalina, por ejemplo desde la médula suprarrenal, actuando sobre receptores beta 2 de las células musculares lisas de los vasos, lo cual va a producir la relajación de estas por aumento de la AMP cíclica. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que la acetilcolina, ¿sí? Producida por la liberación del sistema nervioso parasimpático, actúa sobre los receptores muscarínicos de tipo M3 y produce, por ejemplo, en las glándulas salivares, la liberación de óxido nítrico, que fíjense que es el mismo mediador utilizado o empleado a nivel de las glándulas sudoríparas. Es decir, que muchas respuestas glandulares para su secreción dependen de la liberación de óxido nítrico como respuesta a la acción de la acetilcolina. En cambio, en el caso de los vasos sanguíneos ubicados a nivel muscular, la acetilcolina produce una disminución de la vasoconstricción por disminución de la liberación de noradrenalina, y además hay algunos mediadores inducidos por la respuesta colinérgica que tienen acción vasodilatadora directa, que son los liberados cuando es necesario producir una vasodilatación local, por ejemplo, en situaciones donde hay acumulación de metabolitos, ¿sí? Como puede ser el ácido láctico, disminución del oxígeno, y entonces la respuesta vasodilatadora viene para producir una normalización en la función de la célula muscular. En cuanto a los mecanismos locales de regulación de la microcirculación, ya no estamos hablando de lo que estábamos viendo recién, de la influencia del sistema nervioso autónomo, sino aquellos mediadores que son producidos a nivel del endotelio y que actúan localmente para producir la contracción o relajación del sistema microvascular. Algunos vasodilatadores producidos por el endotelio serán el óxido nítrico, el factor hiperpolarizador derivado del endotelio y las prostaciclinas, mientras que algunas sustancias vasoconstrictoras
a tener en cuenta son la endotelina, uno de los principales vasoconstrictores del sistema vascular, además del factor 1 constrictor derivado del endotelio y el factor 2. Estos factores van a actuar, como puede verse aquí, donde tenemos un efecto de vasodilatación, junto con aquellos metabolitos producidos por las mismas células y que requieren ser rápidamente compensados. Por ejemplo, si tenemos una situación de hipoxia, la disminución del ATP y el aumento de la liberación de adenosina, también el aumento de la liberación de prostaciclinas y de óxido nítrico tenderán a compensar o aumentar el flujo sanguíneo para producir una normalización en la función de la célula que está expuesta a una baja concentración de oxígeno, también el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, principalmente por cambios a nivel del pH, producirá un mayor aporte y vasodilatación, con también lo que ya hemos visto en sistema respiratorio, mayor liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina y por tanto mayor aporte de oxígeno a nivel tisular. Por otro lado, podemos ver que variaciones en la concentración de ácido láctico, ATP, ADP, adenosina, producirán distintos mediadores que tienen efectos, para este caso vasodilatadores, induciendo un aumento de la irrigación del tejido en cuestión. En cuanto a los mecanismos endocrinos y parácrinos de regulación de la microcirculación, solamente para hacer una integración de cuestiones que ya hemos visto anteriormente, la angiotensina 2 es uno de los más potentes vasoconstrictores que tiene nuestro sistema circulatorio. Es por ello que es objeto de terapia farmacológica para la hipertensión arterial. ¿Sí? Fíjense que la angiotensina 2 actúa sobre los receptores AT1, produciendo principalmente aumento en la liberación de calcio, con aumento del calcio intracelular, o la disponibilidad de calcio intracelular, lo cual conlleva a una mayor vasoconstricción. Mecanismo parecido es el de la hormona antidiurética, ¿sí? Solamente que obviamente va a actuar sobre distintos receptores. Mientras que otros vasoconstrictores pueden ser la serotonina, el neuropéptido y la endotelina, ¿sí? Todos ellos, fíjense que producen principalmente serotonina, endotelinas y ATP, aumento del calcio intracelular, mientras que hay algunos otros, como el tromboxano, que produce la disminución de sustancias vasodilatadoras, como puede ser el óxido nítrico, además de inducir el aumento del calcio intracelular. Entonces, todos estos mediadores estarán relacionados a la vasoconstricción, mientras que tenemos varias sustancias vasodilatadoras que tienden a compensar los efectos de estas sustancias vasoconstrictoras. El principal factor vasodilatador será el óxido nítrico, que como hemos visto puede ser liberado, ¿sí?, por las células endoteliales por estímulo directo, es decir, que la célula endotelial responda aumentando el óxido nítrico para producir vasodilatación, o también por estímulo de otros mediadores que generen la producción o la activación de la óxido nítrico sintetasa y por tanto la liberación de óxido nítrico en la luz capilar para producir la vasodilatación. Así, el óxido nítrico tiene la importante función de aumentar el GMP cíclico y disminuir el calcio intracelular, por lo cual, por múltiples mecanismos, como puede verse aquí, produce la vasodilatación. Sin embargo, histamina, el péptido intestinal vasoactivo, el péptido natriurético auricular, que ya lo hemos visto también en el sistema renal, y algunos otros mediadores como bradiquinina, que en general suelen ser más de forma indirecta, producen la vasodilatación, ¿sí? Hay que tener en cuenta que algunas sustancias, dependiendo el sitio y tipo de receptor en el cual actúan, pueden ser vasodilatadoras o vasoconstrictoras. Este es el caso del ATP y la adenosina. Recordemos que la adenosina era un mecanismo de autorregulación que habíamos visto a nivel renal, ¿sí? Actuando como vasoconstrictor, como excepción, en el filtrado justamente glomerular, mientras que a nivel periférico en general se ocupa de producir una situación de vasodilatación.
Entonces, aquí hay que tener en cuenta no solo la sustancia, sino también el tipo de receptor en el cual actúa, ¿sí?, para producir su efecto vasodilatador o vasoconstrictor. Ahora vamos a hablar un poco de la función del sistema linfático, ¿sí?, que trabaja de la mano con el sistema microcirculatorio, porque recordemos que recupera este 10% de líquido filtrado de los capilares que no es reabsorbido por el sistema venoso. Entonces, este sistema linfático se encarga del transporte de partículas y macropartículas desde los espacios tisulares, con importante función a nivel digestivo, ¿sí?, donde el sistema linfático es el sistema por el cual llegan la mayoría de los nutrientes absorbidos por el tubo digestivo hacia la circulación periférica, ¿sí? Controla la concentración de proteínas en el líquido intersticial, ya que lo filtrado de los capilares no puede regresar a circulación por los extremos venosos. Tiene una regulación de volumen del líquido intersticial, ya que este líquido favorece que se filtren compuestos hacia el intersticio por diferencias de presión osmótica generadas justamente por los solutos. Tiene un control de la presión del líquido intersticial, debido a que el líquido que ingresa al sistema ejerce presiones que activan mecanismos de bombeo que llevan el contenido hacia el sistema circulatorio. Ya vamos a ver cómo funcionan. Y además la presión negativa del espacio intersticial mantiene unidos los tejidos, generando un vacío parcial, que también es importante en ciertas situaciones patológicas. En cuanto a la participación del sistema linfático en la presión neta de filtración, en realidad este sistema es un sistema eliminador de excesos en el sistema capilar y de los espacios tisulares. Alrededor de 3 litros al día de volumen filtrado de los capilares es recuperado por los linfáticos, es decir que del líquido que se filtra, normalmente se reabsorbe un porcentaje que va a parar al sistema de las vénulas, mientras que un porcentaje menor va a parar a los vasos linfáticos, ¿sí?, que verá influenciado el flujo en aumento cuando haya un aumento de la presión hidrostática capilar, es decir, que esté favorecida la filtración de líquido hacia el intersticio, que haya un aumento del área de superficie capilar, un aumento en el metabolismo tisular o un aumento en la actividad muscular que estimule este sistema de bombas. Además, se verá afectado este sistema y llevará a la formación de edemas cuando haya una baja en la concentración de proteínas del plasma, entonces el líquido salga en exceso y no pueda ser recuperado por este sistema linfático, cuando tengamos dilatación arteriolar, obstrucción venosa u obstrucción linfática, con esto que habíamos hablado anteriormente de las características del tipo de edema duro cuando se obstruye el sistema linfático y edema blando cuando se obstruye el sistema venoso. Tendremos histamina que producirá también edema cuando esté en exceso por aumento en la permeabilidad capilar, como puede ser en una situación de alergia. Y todos los factores que aumentan el flujo linfático, excepto el masaje muscular, pueden llevar a la producción de edemas. Entonces es importante el correcto funcionamiento de ambos sistemas acoplados para que no haya acumulación de líquido, ya sea del proveniente del sistema microcirculatorio o del sistema de los vasos linfáticos. En cuanto al flujo de líquido en el sistema linfático, hay factores que determinan el flujo a través de estos vasos, que será la presión del líquido intersticial y la actividad de la bomba linfática. Normalmente, el sistema linfático, debido a la alta presión que hay hidrostática dentro del espacio intersticial por el líquido que proviene de los capilares, produce en un primer momento o fase de expansión el ingreso de líquido, ¿sí?, abriendo estas válvulas linfáticas denominadas primarias, ¿sí?, que se ubican en el linfático inicial, y una vez que se acumula líquido en su interior, ¿sí?, que proviene desde el intersticio, se produce el cierre, ¿sí?, o la fase de compresión, donde se produce el cierre de estas válvulas linfáticas primarias y el líquido comienza a pasar desde el linfático inicial al linfático colector y desde allí a zonas donde tienen músculo liso y por tanto tienen cierta actividad de bombeo
ya sea por influencias de sustancias provenientes del medio, o también por la misma dilatación del tubo y la actividad contráctil intrínseca de los tubos rodeados por músculo lisovascular, como vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, este sistema linfático bombeará el contenido que ingresará a los conductos, llevando el contenido a la circulación sanguínea, y los mecanismos que regularán justamente esta situación de bombeo serán la contracción de los músculos esqueléticos circundantes, aquí una cuestión muy parecida a lo que ocurre en el sistema venoso, el movimiento de las distintas partes del cuerpo, las pulsaciones de las arterias adyacentes a los linfáticos también favorecen este bombeo, principalmente a nivel de los linfáticos iniciales y linfáticos colectores, y también la compresión de los tejidos por objetos situados fuera del cuerpo pueden colaborar para producir este drenaje linfático. En cuanto a la modulación de la actividad del músculo liso de los vasos linfáticos, se ha estudiado que hay algunos mediadores que sean liberados a distancia o también en las áreas de contigüidad de los vasos linfáticos que tienen cierta actividad o producen cierta actividad en las células musculares lisas, como pueden ser activadores liberados en estos lugares como bradykinin, histamina, o sustancias inhibidoras como serotonina, óxido nítrico, prostaglandinas, que producen cierta regulación de la actividad de bombeo, ¿sí? Algunas sustancias liberadas de forma parácrina o autócrina, como pueden ser tromboxano 2, leucotrieno, son activadores e inhibidores, como ya habíamos visto, óxido nítrico, prostaglandinas y algunas otras sustancias que lo que hacen es inhibir el bombeo del sistema linfático. De todas maneras, no se tiene tanto conocimiento de los factores involucrados en la contracción de este sistema como sí se tiene a nivel de la microcirculación. Entonces, para resumir, hemos hablado de que la microcirculación controla el transporte de agua y sustancias entre el tejido y la sangre. El transporte de gases y moléculas liposolubles ocurre por difusión a través de las células endoteliales, mientras que el de sustancias hidrosolubles ocurre principalmente por difusión a través de poros o espacios, ¿sí? Que hemos visto que pueden ser denominados también ventanas, en las células endoteliales adyacentes, ¿sí? El transporte de sustancia a través de un capilar por difusión depende del gradiente de concentración de la sustancia y de la permeabilidad del capilar a dicha sustancia. El transporte está limitado por el flujo de una sustancia, de acuerdo a la cantidad de flujo sanguíneo que puede ser llevado al tejido. El transporte limitado por difusión de una sustancia está limitado por la difusión de la sustancia a través de la membrana capilar en lugar de por la cantidad de flujo llevado a los tejidos, ¿sí? Es decir, son dos variables distintas, el aporte de sustancia y la capacidad que tiene ese soluto de atravesar la membrana. Por otro lado, la filtración o absorción de agua en masa ocurre a través de los capilares, a través de los poros, en células endoteliales adyacentes. Las presiones hidrostática y coloidosmótica del plasma son las principales fuerzas que afectan la filtración y absorción de líquido a través de las paredes capilares. Los vasos linfáticos recolectan el exceso de agua y moléculas proteínicas del espacio intersticial entre las células, y es importante su trabajo, que aunque no representa un gran volumen de reabsorción, sino que es un 10% de lo filtrado, sí su alteración en su funcionamiento puede llevar a edema. La regulación arteriolar miogénica es una respuesta a un aumento en la tensión o estiramiento de las células musculares de la pared del vaso. Los subproductos del metabolismo causan la dilatación o contracción de las arteriolas, principalmente la dilatación, como hemos visto en las variaciones de la presión parcial de oxígeno, dióxido de carbono, acumulación de ácido láctico y demás. El óxido nítrico del endotelio es el principal vasodilatador local, ¿sí? Y controla múltiples funciones y propiedades vasculares, y además los axones del sistema nervioso simpático liberan noradrenalina, la cual contrae las arteriolas y las vénulas, ¿sí? Como habíamos visto, actuando sobre receptores alfa 1, mientras que la influencia del sistema nervioso parasimpático tiene más que ver con la estimulación de liberación de sustancias vasodilatadoras, como pueden ser el óxido nítrico, para ejercer su acción. Muy bien, eso sería todo. La bibliografía de referencia para esta charla ha sido el libro de Fisiología Médica de Guyton,
y el libro de Fisiología Humana virtual de Dr. Sarabia. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima.